Tu corazón se detiene, el cuerpo deja de moverse. Todos creen que ya moriste, pero tu cerebro sigue trabajando durante varios minutos y nadie sabe exactamente qué hace ahí adentro. Hay un estudio reciente de la Universidad de Michigan que mostró algo que cambió cómo la ciencia ve la muerte. Y hay pacientes que han salido de un coma diciendo que escucharon todo, todo. Las conversaciones, los llantos, los médicos hablando como si ya no estuvieran ahí. ¿Y si la muerte no es un estado permanente? ¿Y si es algo más raro de lo que creemos? Hoy vamos a ver minuto a minuto qué pasa exactamente en tu cuerpo cuando mueres, lo que dice la ciencia, lo que sigue siendo un misterio. ¿Y por qué pensar en esto? A mí me da fascinación y terror al mismo tiempo. Primero, una distinción que casi nadie hace pero que es fundamental para entender todo esto. La muerte no es un instante, es un proceso. Y dentro de ese proceso hay dos cosas muy distintas. Está la muerte clínica, que es cuando el corazón se detiene y dejas de respirar. Y está la muerte cerebral, que es cuando el cerebro deja de tener actividad. Y entre una y otra puede pasar tiempo, mucho más del que uno se imagina. Entonces, cuando los médicos en las películas dicen hora de la muerte, 9:32, lo que en realidad están registrando es la muerte clínica. El cuerpo dejó de funcionar visiblemente, pero adentro las cosas siguen pasando. Y la ciencia apenas está empezando a entender qué tan complicado es realmente eso. Vamos al minuto cero. El corazón da su último latido. Y en ese instante, el cerebro se queda sin oxígeno. Pero, y acá viene lo interesante, el cerebro tiene una reserva. No mucha, pero la tiene. Y esa reserva le alcanza para algo bastante extraño antes de apagarse. En el 2023, científicos de la Universidad de Michigan registraron lo que pasa en el cerebro humano en el momento exacto de morir. Y encontraron algo que nadie esperaba. En el momento del paro cardíaco, el cerebro produce una explosión masiva de ondas gamma. Las ondas gamma son las que normalmente aparecen cuando estás soñando lúcido, meditando profundamente o teniendo una experiencia mística. O sea que cuando deberías estar apagándote, el cerebro se ilumina como nunca. Y eso podría explicar algo. Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte siempre reportan lo mismo. La luz, el túnel, la sensación de paz absoluta, las imágenes de toda su vida pasando rapidísimo. La ciencia llevaba décadas diciendo que eso era una alucinación, una falla del cerebro muriéndose. Pero este estudio sugiere algo distinto, que tal vez no es una falla. Tal vez es lo que el cerebro hace cuando finalmente puede usar toda su potencia, sin filtros, sin frenos, sin estar ocupado en cosas cotidianas. Lo cual es paradójico, ¿no? Que el momento de mayor lucidez de tu vida sea exactamente el momento en que te estás muriendo. Como si la naturaleza hubiera decidido darte el mejor capítulo justo antes de cerrar el libro. Pasaron 2 minutos desde que tu corazón se detuvo. El cerebro ya no tiene oxígeno. Las neuronas empiezan a apagarse. Pero no todas al mismo tiempo. Es lo que algunos neurocientíficos llaman la cascada. Las regiones del cerebro mueren en un orden específico. Y la última en apagarse es la que se encarga de la audición. ¿Te has preguntado por qué tantas personas que salen de un coma profundo dicen exactamente lo mismo? Que escucharon todo. Las conversaciones de los doctores, los llantos de la familia, los mensajes que les dijeron al oído, todo. Resulta que la ciencia ya tiene una explicación para eso. La audición es lo último que se va. Y en muchos casos, ni siquiera se va completamente cuando el corazón ya paró. Un estudio del 2020 publicado en la revista Scientific Reports, y lo investigué porque me parecía increíble, encontró que pacientes clínicamente moribundos seguían procesando sonidos en las últimas horas de su vida. El cerebro respondía a las voces, a la música, al silencio, como si supiera que ese era el último contacto que tendría con el mundo. Así que la próxima vez que veas a alguien que está muriendo y crees que ya no te escucha, probablemente sí te está escuchando.
Lo que dices en ese momento es lo último que esa persona va a procesar de este mundo. No es poca cosa, y casi nadie lo sabe. Si esto ya te está moviendo algo, fascinación, miedo, las dos al tiempo, eso es lo que me pasa a mí cuando pienso en estas cosas. Cuéntame abajo qué estás sintiendo mientras escuchas esto. Y seguimos, porque lo que viene me parece la parte más perturbadora de todas. Pasaron 4 minutos. La actividad eléctrica del cerebro ya casi desapareció, pero el cuerpo no se entera enseguida. Y empieza a pasar algo que en biología tiene un nombre poco conocido: actividad genética post-mortem. Investigadores de la Universidad de Washington descubrieron que después de que el cuerpo muere, algunos genes no solo siguen activos, se activan más. Genes que normalmente solo aparecen en fetos en desarrollo. Genes inflamatorios. Genes asociados al estrés. Es como si las células no supieran que ya murió el sistema completo y siguieran trabajando con la última orden que recibieron. Y eso me deja pensando, porque si la muerte de la conciencia es una cosa, y la muerte celular es otra, y la muerte genética es otra distinta, entonces, ¿en qué punto exacto se puede decir que esa persona ya no está? La filosofía lleva siglos preguntándose esto sin respuesta. Y la ciencia, en lugar de aclararlo, cada vez lo complica más. Resulta que el momento en que oficialmente te mueres es más una convención médica que un hecho biológico. Las células no leyeron el acta de defunción. A ellas nadie les avisó. Llegamos al minuto 5. Si en ese momento no hay reanimación, el daño cerebral es ya muy difícil de revertir. Pero acá viene la pregunta que llevo dándole vueltas todo el video. La pregunta que me da fascinación y terror al mismo tiempo. ¿Y si la muerte no es un estado permanente? Porque mira la lógica. Si la audición sigue funcionando varios minutos después del paro cardíaco, si los genes se reactivan después de la muerte, si el cerebro produce ondas gamma masivas, justo cuando deberías estar apagado, entonces tal vez lo que llamamos muerte es solo el primer apagón, el primer minuto, y todo lo demás es un proceso de ir cerrando capas, una por una, hasta que finalmente no queda nada. Y la pregunta filosófica que viene atrás es todavía más grande. Si tú no eres solo tu corazón, si tú no eres solo tu cerebro, si tú eres una colección de procesos que se van apagando a diferentes velocidades, entonces tú no mueres en un instante, tú te vas yendo, en etapas. Y la persona que sale por la última capa puede que ya no sea la misma que entró por la primera. Eso, dentro de mi ignorancia, me parece la cosa más rara y más fascinante que he leído. Al principio te dije que pensar en esto me da fascinación y terror al mismo tiempo. Ya sabes por qué. La fascinación viene de saber que el momento más misterioso de la vida humana está empezando a tener respuestas. Que la ciencia está iluminando lo que durante siglos fue puro silencio. Eso es hermoso. El terror viene de otra parte. Porque pensar en qué va a pasar con uno mismo en esos minutos, cuando el cuerpo ya paró y el cerebro todavía no, eso te lleva a una pregunta que pocas veces uno se permite hacer. ¿Voy a saber que estoy muriendo? ¿Voy a escuchar a las personas hablando de mí? ¿Voy a sentir paz o miedo? ¿Voy a alcanzar a entender que eso era el final? Y la respuesta honesta, dentro de mi ignorancia, es que nadie sabe. Cada persona pasa por eso solo, y nadie ha vuelto a contarlo con todos los detalles. Pero lo que sí sabemos, y esto a mí me cambia cómo veo todo, es que esos minutos finales no son nada, no son un apagón, son algo más. Son el último capítulo de un libro que llevas escribiendo toda la vida. Y aunque uno no sepa exactamente qué va a pasar ahí, sí puede saber que quiere que escuchen las últimas neuronas que se queden despiertas. Voces que querías, palabras que valieron la pena. Eso al menos sí depende de uno. Así que la próxima vez que estés en un funeral, ya sabes, lo que dices ahí no es solo para los que escuchan despiertos. Es probable que alguien más esté oyendo, aunque no se mueva, aunque no respire, pero todavía esté ahí. ¿Qué te pareció todo esto?
¿Te dio más fascinación o más terror? Cuéntame abajo. Esos comentarios son los que más leo. Y si conoces a alguien que necesita pensar en esto, ya sabes qué hacer con el video. Nos vemos en el siguiente.